Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy que hablaremos sobre el cultivo de la patata. Daremos unos pequeños ítems, conocimientos sobre el manejo del suelo para este cultivo. Hablaremos un poquito de los macronutrientes y demás que tenemos que tener en cuenta. Y finalmente haremos una especie como de un cálculo de la dosis de fertilización de la patata. ¿Vale? Esta dosis de fertilización se basa en las extracciones por tonelada de rendimiento por hectárea. Me gustaría recordaros que a todos vosotros que podéis tanto plantear preguntas en el panel de preguntas y respuestas, como que también podéis hablar con vuestros compañeros o manifestar algún tipo de duda desde la zona de chat. Durante la emisión del webinar no estaré atento a esto, sino que lo haré al final. No obstante, ir poniéndose sin ningún tipo de problema, sentiros libres de preguntar lo que queráis, que en medida de lo posible se os contestará. Si no la podemos contestar o no conozco la respuesta ahora mismo, o no estoy seguro del todo, en ese caso se os enviaría la respuesta por mail, ¿vale? Porque prefiero quedarme tranquilo de la respuesta bien dada antes que contestar algo porque sí. También, nada, daros las gracias sobre todo por asistir, teniendo en cuenta que hoy es un día de partido de fútbol importante, que tiene muchos seguidores ese equipo. Y nada, comenzamos con el webinar, ¿vale? El índice que siempre seguimos con todos los tipos de webinar que hacemos sobre cultivos específicos, una pequeña explicación de quiénes somos y demás, pero no voy a ponerme a describir los índices, así que seguimos. En primer lugar, me gustaría hablar sobre la importancia de la patata, ¿vale? La patata es un tubérculo. Nosotros comemos un tubérculo, no comemos un fruto, ¿vale? Estamos comiéndolo, esto crece bajo tierra, está en el sistema radicular de la propia planta. Es un sistema que tiene la planta de almacenar nutrientes, almacena los azúcares, los hidratos de carbono en forma de almidón, etc. en un tubérculo para generar unas reservas. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido a alimentarnos de estas reservas. El cultivo de la patata proviene de Sudamérica. Podemos encontrar, si no me equivoco, el país con una mayor cantidad de variedades de patata del mundo era Perú, la cordillera por ahí. Tienen una cantidad de variedades de patata espectaculares, y también a nivel de cocina y todo, y a nivel gastronómico la elaboran de muchísimas formas. Incluso, creo, perdóname si no lo digo bien, pero elaboraban los chuños, que es una especie como de sistema de deshidratación de la patata que aprovechaba sobre todo el frío. Intentaban deshidratar por el día con la alta irradiación solar y por la noche con el frío. Sin embargo, por ejemplo, si nos centramos ya en España, las tres principales regiones que producen patata y con mayor cantidad de hectáreas de cultivo son, en este orden, Castilla y León, Galicia y Andalucía. Eso también influye por el tipo de patata que podemos producir en cada una y la temporalidad. En Andalucía se están produciendo patata extratemprana y temprana. En Castilla y León vamos también evidentemente, cada vez a variedades más tempranas por motivos del cambio climático y demás, pero también media estación, estación tardía. Y en Galicia se producen patatas de piel muy suave y ligera, también tienen unos climas muy suaves, entonces pueden tener también patatas de diferente estacionalidad. Y lo curioso, por ejemplo, en Galicia, que es que en mi caso personal llegué a ver cómo cultivaban patatas prácticamente en la arena de la playa, por las altas precipitaciones que tiene. También la patata se puede cultivar en cualquier lugar de España, evidentemente, pero estas son las regiones que tienen una producción mayoritaria a nivel de hectáreas, ¿vale? Como os he indicado, la clasificación de la patata no se da solo por variedades, sino también por la estación en la que se cosecha, ¿vale? La duración y la estación en la que tenemos disponible. Y encontramos diferentes variedades. Podemos encontrar las variedades blancas, amarillas, rojas. Actualmente se están incorporando variedades en el mercado de hace unos cuantos años que están teniendo cada vez más demanda por parte del público, la alta cocina, como puede ser las variedades que consideramos moradas o azules. Son muy interesantes porque son muy ricas en antocianinas, que es un precursor anticancerígeno, y de sabor están bastante ricas. Yo tengo que decir que esas patatas las cultivé hace 5, 6, 7 años. Me dijeron que vaya idiotez estaba haciendo, pero no, el sabor era riquísimo y fue curioso después verla en el mercado, ya en supermercados, en poder encontrarla de forma común y asidua sin ser algo gourmet. Porque yo recuerdo que esas patatas que compré, unas poquitas,
costaba más de 20 euros el kilo poder adquirirlas, ¿vale? La patata se emplea para elaborar diferentes tipos de productos, desde la podemos encontrar en cualquier tipo de plato de cocina aquí en España, entre ellos la popular tortilla de patatas, que hayamos sin ella, y que cada español consume una media de más de 30 kilos de patatas al año. Una rata ahí, 30 toneladas he puesto. Pido disculpas, lo modificaré después, porque si no sería un consumo brutal. Curiosamente, la patata, esto no se suele saber mucho, también se emplea para elaborar bebidas alcohólicas, ¿vale? Algunas de estas bebidas alcohólicas son bebidas emblemáticas en algunos países, como por ejemplo Rusia, que elaboran algunos de los vodkas de mejor calidad son elaborados con patata. Lo que hacen es cuecen esta patata, hacen un puré de patata, le añaden una milasa, si no me creo, sí, era una milasa que rompía los hidratos de carbono, los compuestos azucarados de cadena larga, que son los hidratos de carbono, los rompía para hacer cadena corta, que es lo que puede utilizar la levadura para convertir esos azúcares en alcohol. Posteriormente se destilaba hasta obtener un alcohol neutro, que es vodka, ¿vale? Y lo más importante, que la patata no es un fruto, la patata es un tubérculo, ¿vale? Nosotros, ¿quiénes somos Fertivos? Fertivos es un laboratorio de análisis de suelos, es un laboratorio dependiente de Agrosmart Solutions, ¿vale? Y contamos con nuestros laboratorios en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Nuestra misión siempre es la de conseguir desarrollar un modelo agrícola sostenible, rentable y que permita al agricultor reducir costes aplicando un conocimiento científico por parte de asesores técnicos de campos y agricultores con inquietudes, ¿vale? Vamos muy vinculados a conseguir optimizar las producciones agrícolas y el ahorro en costes. Ofrecemos análisis bastante completos, estamos mejorando, o por lo menos pretendemos mejorar día a día en todos nuestros servicios, y de ahí que estemos en constante crecimiento, inversión y demás. Así que os invitamos también a los que no conociesen nuestra página web o redes sociales a que nos sigáis y sepáis cómo es nuestro día a día, y que también si tenéis la necesidad de hacer algún tipo de análisis de suelo, contéis con nosotros o con nuestros distribuidores, porque contamos con una red de distribución a nivel nacional, con los cuales podéis contar también si sois agricultores particulares, seguramente tengáis algún distribuidor cerquita que os pueda ayudar. Es muy importante identificar en primer lugar qué es el suelo, ¿vale? El suelo es la parte superficial de la corteza terrestre, ¿vale? Biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de la roca y de los residuos de las actividades de los seres vivos que se sientan sobre él. El suelo es algo que está constantemente evolucionando, se está generando, se está perdiendo. Es muy importante que tengamos en cuenta que perder el suelo, la capa fértil del suelo, es algo que se hace relativamente rápido. Cuando vemos unas zonas de cultivo que están con los suelos blancos, que vemos un suelo pobre, seguramente ese suelo no fue un suelo así de blanco, de pobre hace 40, 50 años, sino que lo hemos perdido por no saber llevar un correcto manejo del suelo. No es que antes se hiciese todo mal, no es que ahora se haga todo perfecto, es que el conocimiento científico para el manejo de suelos ha ido mejorando con el paso de los años y hemos aprendido diferentes cosas. Tampoco vale decirnos que tenemos que llevar un modelo agrícola como el que se llevaba hace 2000 años. Sería inviable porque las producciones serían mínimas y luego no podríamos fertilizar, tendríamos que hacer una rotación de cultivos y terminaríamos igualmente agotando el suelo. Así que siempre tenemos que aplicar algún tipo de fertilizante, ya sea un fertilizante de síntesis, fertilización orgánica. Tenemos diferentes opciones que emplear. En un primer momento, antes de hablar de todo lo demás, vamos a conocer un conjunto de pequeñas características básicas del suelo, ¿vale? Tenemos que saber lo que es el suelo, porque al igual que todos conocemos cuántos caballos tiene nuestro tractor, la potencia de nuestro tractor, la maquinaria que estamos empleando, lo que nos da de comer, donde tenemos nuestro medio cultivo, nuestro sustento, es el suelo. Entonces tenemos que conocerlo y valorarlo como tal y darle el trato que se merece. No cuesta tanto equilibrar un suelo, sin embargo, el rendimiento económico que nos puede aportar ese equilibrio, ese suelo, es enorme a nivel de rentabilidad. Hay que recordar que la agricultura vela por el medio ambiente, pero también es una empresa. Y vosotros como agricultores tenéis que velar por conseguir maximizar vuestros beneficios. Y eso pasa por optimizar vuestros suelos para mejorar las producciones. El pH del suelo, yo siempre digo que es el gran infravalorado. El pH lo que nos está indicando es la cantidad de protones que tiene el suelo. Y esto, el pH lo que es el suelo, si es un suelo ácido, si es un suelo básico, si está neutro.
Lo ideal es que un suelo, cuanto más cerca de la neutralidad, mejor, ¿vale? Normalmente, para un cultivo de patata, lo ideal sería tener entre un 6,2 y un 7,2. Podemos ver que la patata después, ahora lo explicaremos, aguanta pHs más ácidos. Algunos de ellos en algunas veces pueden considerarse pHs extremos, pero no es lo ideal. Que sea capaz de vivir en ese pH no significa que le estemos extrayendo todo el potencial, y sobre todo en la patata, con los grandes rendimientos que tiene por hectárea. En una patata, tener una diferencia de rendimiento de un 15 o un 20%, no estamos hablando de 400, 500 kilos de diferencia, estamos hablando de tener una diferencia a lo mejor que puede ir de los 6.000 a los 15.000 kilos en algunos casos, porque tenemos zonas de cultivo de patata donde se están obteniendo más de 100 toneladas por hectárea, se han dado casos. ¿Vale? Un pH ácido o un pH básico siempre nos provoca problemas como pueden ser la fitotoxicidad o bloqueo de nutrientes. Y luego también muy importante, que es que tenemos un fertilizante que no es renovable, un nutriente, que es el fósforo, y que tenemos que saber aplicarlo correctamente, porque dentro de las características que tiene este nutriente, que es esencial para nuestros cultivos, es el proceso de retrodegradación que viene influido por el pH del suelo. Y es que con pH por encima de 7,2 podemos encontrar bloqueos porque reacciona con carbonatos y demás, pero es que por debajo de 6, con pH por debajo de 5,5 ya tiene bloqueos que lo quedan inmovilizados, por ejemplo, con el aluminio. Esto no quiere decir que a 5 no se bloquee, también puede pasar, ¿vale? Así que es muy importante tener en cuenta y trabajar con un pH óptimo en nuestros cultivos. Aquí podéis ver un pequeño cuadro de los rangos de absorción de nutrientes según el pH del suelo, así que lo más importante siempre, andar sobre 6,5 de pH. Es la perfección. Ahora hablaremos de la materia orgánica, ¿vale? La materia orgánica proviene de la descomposición de los restos animales o residuos orgánicos. La materia orgánica la compone todo, desde la microbiota que podamos tener en el suelo a la microfauna. Pues las lombrices de las tierras, pequeños insectos también forman parte de esa materia orgánica cuando se mueren, ¿vale? La función de la materia orgánica en el suelo es increíble, es un gran mejorante. Nos permite incrementar la capacidad de intercambio catiónico, que la capacidad de intercambio catiónico lo que nos está indicando es la capacidad que tiene un suelo de retener nutrientes, es decir, de ser una despensa. ¿Vale? Y esto nos permite mejorar las características físicas, reducir las pérdidas de nutrientes y también reducir las pérdidas de agua. Pero no solo eso, sino que nos permite tener un mejor desarrollo radicular o un mejor desarrollo de tubérculos, como por ejemplo en el caso de la patata. La materia orgánica es un aliado contra el cambio climático y su incremento en suelo nos provoca las mejoras de las producciones y el ahorro en costes. La mejor forma de fijar el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera es en el suelo. Y la materia orgánica es el vehículo para fijar este dióxido de carbono en el suelo. El nivel recomendado tener de materia orgánica en el suelo normalmente es sobre el 3,5%. Carbono orgánico sobre el 2%. No es lo mismo materia orgánica que carbono orgánico, pero los dos tienen una relación directa y se calculan igual. Pero es muy importante tenerlo en cuenta cuando estamos viviendo un análisis de suelo, porque muchas veces queremos comparar una determinación de materia orgánica por calcinación, una determinación de carbono orgánico que se ha hecho con una oxidación con dicromato potásico, y vemos que hay una diferencia abismal, ¿vale? Ahí tenemos que tener en cuenta el rango. En estos casos, estas diferencias es muy importante tenerlas en cuenta por la sencilla razón de que no es lo mismo el valor de la materia orgánica que el carbono orgánico, porque con el carbono orgánico solo estamos viendo el carbono puro, no la composición de este, ¿vale? Nosotros medimos en el laboratorio los dos. Por ejemplo, en la analítica básica se mide solo materia orgánica, pero en la completa ya van los dos valores medidos de serie. La textura, lo que nos está indicando es la clasificación del suelo, el porcentaje que tiene de limos, arcillas y arena para indicarnos si es un suelo franco-arcilloso, franco-arenoso, franco. Conocer la textura no solo nos implica saber si es un buen suelo para nuestro cultivo, por ejemplo, de patata, que se recomiendan suelos francos, suelos ligeros, a ser posible suelos que no sean arcillosos, evidentemente, pero también nos permite conocer las características específicas para el tipo por ejemplo, de apero que tenemos que emplear para nuestras labores agrícolas. Es decir, si vamos a emplear una vertedera, por favor usemos la vertedera, evidentemente, lo mínimo posible,
pero a veces hay que usarla. Si tenemos un suelo muy arcilloso, vamos a tener que utilizar una vertedera pulida. Si tenemos un suelo arenoso, ¿vale? Una estructura ligera, podemos utilizar una vertedera de las que no son pulidas, sino que son como romas, como con oquedades, ¿vale? Y nos permite trabajar pues, más rápido todavía. La patata, muy importante, se adapta bien a suelos ligeros y sufre con los suelos que presentan un exceso de arcillas, ¿vale? En su crecimiento. Y también es problemático después con el manejo de la propia patata a la hora de limpiarla o cómo ha ido el crecimiento del tubérculo, por lo que puede a lo mejor devaluar el producto posteriormente. Aquí podéis ver un triángulo de clases texturales de los que se empleamos para determinar el porcentaje de limos, arcillas y arenas, ¿vale? Nosotros en nuestro laboratorio determinamos el contenido en limos y arcillas y arena empleando un método que se llama Buyucus. Es un método de trabajo de 4 horas que vamos viendo unas densidades de cómo van precipitando este suelo, estas partículas que están en suspensión en un medio acuoso, y lo que hacemos es un conjunto de cálculos y determinamos el tipo de suelo que tenemos. La electroconductividad es una herramienta, siempre digo lo mismo, es una herramienta de indicación de concentración de sales en el suelo, pero que sin saber qué tipo de sales son, no nos es útil, ¿vale? Un suelo con una elevada electroconductividad puede ser un suelo muy malo si tiene muchísimo sodio, pero puede ser un suelo muy bueno porque tiene un gran contenido de otro tipo de cationes, como pueden ser fósforo, potasio, calcio, magnesio, sulfato, amonio, ¿vale? Que son nutrientes. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? En este caso, hay que tener en cuenta también con la electroconductividad que presenta siempre una gran variabilidad, y aquí hemos entrado con una errata que era de la patata, ¿vale? En el cultivo de la patata, el pH se considera el mejor pH entre 5,8 y 6,5. Tolera mejor suelos ácidos, ¿vale? Y que también, os pido disculpas que esto lo cambiaré para cuando tengáis mañana vosotros en el ordenador. Cuando tenemos un pH por encima de 7, podemos tener un problema hay una enfermedad en las patatas que se llama la sarna. Hay una plaga. Esta sarna entra sobre todo cuando tenemos pH básicos y cuando el material vegetal con el que contamos estaba contaminado, o si no hemos hecho una correcta rotación de cultivos y nos ha quedado material contaminado de años anteriores, nos han quedado esporas. Uno la sarna más común que entra y que encima le influye muchísimo el pH es la Streptomyces scabies. Esta, por ejemplo, en la pequeña huerta familiar tuvimos este problema el año pasado. No es que no podamos comer ese tubérculo, no es que nos vaya a pasar algo malo por cocinar con él, es que visualmente no es agradable, no es bonito, es rugoso, y eso en el mercado se ve devaluado completamente. Y también, ¿qué sucede? Genera al final esas escamas que terminan generando también un tipo de problema en la piel al crecer, al engordar, que genera unas heridas en la planta, y es que tienes que ir descartando esas partes porque no te puedes comer de lo duras que son, ¿vale? Entonces, también, si tenemos en cuenta esto que hemos hablado de los suelos, ¿qué suelos son los preferidos por la patata? Pues los suelos francolimosos, no soportan los suelos arcillosos. Hay que tener cuidado con la tendencia, siempre la tendencia hacia los pH básicos. Con esto hay que tener cuidado, ¿vale? Nunca por debajo de 5 ni de 4,8 y cloruro potásico en el caso de la patata, ¿vale? El óptimo se sitúa siempre hacia la neutralidad, pero en este caso ligeramente hacia, es decir, 6,5. Cuidado con la salinidad de los suelos, ¿vale? Una alta demanda de potasio, evitar problemas, muy importante también, evitar problemas que nos puede generar un exceso de potasio que puede interactuar negativamente con el calcio. Esto pasa mucho, podemos encontrar suelos con carbonatos, con una cantidad de calcio de Ca2+ disponible en el suelo de 30.000 ppm, y podemos tener problemas de calcio. Y es porque a lo mejor tenemos disparado, que esto lo hemos visto la semana pasada mismo con un cliente, disparado, o con más de uno, disparado el contenido de potasio y te va provocando deficiencias de calcio el cultivo. Es súper interesante, ¿vale? Muy importante también con esto, estimular siempre la generación de microorganismos para la degradación de residuos de cosecha. Los residuos de cosecha son riqueza, son nutrientes,
pero también puede ser una fuente de patógenos, así que cuanto antes lo descompongamos y lo incorporemos al suelo, mejor. En muchas regiones ya lo que se hace es se le aplica, se hace un pase de labor por encima con unos nebulizadores o después de cosechar si tienes un pivo y demás. Le echas un pequeño tratamiento con bacterias y la verdad que actúa fenomenal. Y muy importante, un manejo correcto del nitrógeno para evitar los apartados de las partes verdes en patata o que le dé también la luz del sol. Si tiene mucho nitrógeno también puede pasarnos esto. Que esto sabéis, lo sabréis, que cuando vemos una patata un lateral de la patata algo verde, eso hay que descartarlo porque es que es tóxico. La solanina es tóxica y es del componente que tenemos ahí, ¿vale? Que se ha generado. Muy importante, cuidado en las zonas con rotación y solanaceas, ¿vale? Plagas recurrentes como la de la sarna. Podemos encontrarnos problemas con nemátodos. También atacan muchísimo la patata el nemátodo. Y los nematicidas tienen dos grandes problemas, muy costosos y muy dañinos. Aunque existe hoy en día la posibilidad de emplear nematicidas basados en tricodermas, que nos pueden aportar soluciones geniales. Y también evitaremos de esta forma la fatiga del suelo. Si ponemos siempre patata en un mismo sitio, patata, 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 vamos, y aplicamos también siempre el mismo fertilizante, por ejemplo, nitrato potásico, nitrato potásico, nitrato potásico. Vamos a terminar esquilmando el suelo porque no estamos aplicando otros micronutrientes que pueden ser interesantes para el cultivo de la patata. Muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Sí, perdón, que me he pasado. Hablamos un poquito ahora de las características de las funciones de las raíces, microorganismos protectores y condiciones de cultivo. Las funciones de las raíces siempre, esto es como en todas las plantas, que son la función es la de anclaje en el suelo, absorción de agua, absorción de nutrientes, síntesis de nutrientes, almacenamiento. La patata, recordad que es un tubérculo y por lo tanto su función es la de almacenar azúcares en forma de almidones y también segregan sustancias orgánicas. No sé si lo he dicho en otros webinars, el motivo de medir también el pH en cloruro potásico es que este provoca el desplazamiento de los protones, de los cationes, y con esto lo que conseguimos es acidificar un poco más el medio y estamos simulando las condiciones que se dan de absorción de nutrientes alrededor del sistema radicular, ¿vale? ¿Por qué? Porque la planta, para solubilizar ciertos nutrientes, para poder asimilarlos, genera sustancias orgánicas que pueden acidificar un poco el medio. Y el cloruro potásico nos simula muy bien estas características. Podemos emplear para hacer esto o cloruro potásico o cloruro de calcio, ¿vale? Pues nosotros empleamos el cloruro potásico, no hay ningún tipo de problema. Y siempre damos el valor del cloruro potásico para saber cuál es el pH potencial de ese suelo. Y decir, saber si se puede someter o no a estrés una planta en la absorción de los nutrientes. Microorganismos protectores. Hemos hablado en otros webinars sobre tricodermas, micorrizas, bacterias, hongos. Funcionan. No son magia. No son caros hoy por hoy. Se puede incorporar sin ningún tipo de problema a cualquier cultivo. Los tenemos para cultivo ecológico, para cultivo tradicional. Los podemos aplicar en fase de semillero. Los podemos aplicar cuando estamos trasplantando. Los podemos aplicar en sistemas de riego. Hay multitud de formas de emplearlos. ¿Vale? Si tenéis a alguien que tenga esto por vuestra zona y queréis hacer una experiencia piloto, seguramente acabaréis encantados con esta experiencia, porque es que funcionan muy bien los microorganismos en el suelo, ¿vale? Son muy recomendables. Y es que como hemos tenido un tipo de cultivo, o tenemos un modelo también agrícola a veces tan agresivo, hemos provocado la muerte de estos microorganismos que eran protectores en el suelo. Y por ejemplo, uno de los productos que provoca la muerte de este tipo de cosas son los nematicidas. Lo que hacemos es, estos nematicidas, desinfectamos el suelo de abajo hacia arriba y ahí no queda nada vivo. Y menos, evidentemente, los hongos que nos pueden beneficiar en este caso. Entonces es una pena no tenerlo. Si no los tenemos, tendríamos que aportarlos. Las cuestiones de cultivo para la patata, el último térmico de temperatura se encuentra siempre entre 20 y 25 grados centígrados. 20 grados centígrados para el crecimiento de los tallos y 25 grados centígrados para el crecimiento a nivel foliar, ¿vale? Sin embargo, la formación de tubérculos se sitúa óptima entre los 15 y 20 grados centígrados. El cero vegetativo es de entre 6 y 8 grados centígrados
pero se ve resentido ya con temperaturas de 10-12 grados centígrados. Esto es exacto al cultivo del tomate, súper curioso, ¿vale? Entre 10 y 12 centígrados ya se puede ver resentido, 6-8 grados centígrados, cero vegetativo. Esto quiere decir que la planta no crece. Para las heladas, como podéis ver, con temperaturas cercanas a 0 grados pueden aparecer problemas como son clorosis, deformaciones en los extremos apicales, y es una pena porque lo que nos está provocando es un mal desarrollo del sistema de la biomasa foliar, y por lo tanto estamos evitando que la planta crezca correctamente y nos evita la absorción sobre todo, evidentemente, la respiración de la planta y la captación de energía solar para sintetizar los azúcares que necesitamos. Esto también es interesante saberlo. La humedad apropiada del entorno ambiental es de 60 grados centígrados. Una excesiva humedad junto con temperaturas excesivas nos está provocando una entrada seguramente de mildiu rapidísimo. Es preferible muchas veces, en las horas con mayor concentración de calor del día, no regar. Porque aunque veamos que la planta, como cae el agua fresquita, la planta parece que se pone ella todo feliz, la vemos más tiesa, más derecha, con más lustre. Esto puede ser negativo, porque también lo que estamos haciendo, evidentemente, es poner la humedad por las nubes y dar el caldo de cultivo perfecto para patógenos como el mildiu. Y encima el mildiu tenemos un problema, que es una espora flagelada. Y con la humedad se mueve por las hojas que da gusto. Y planta, tocando con planta, pues tendríamos una propagación de mildiu, un ataque brutal y rápido. Esto también normalmente hoy en día ya están estos modelos parametrizados, así que se puede identificar por adelantado y saber cuándo va a entrar un ataque de este patógeno para poder dar un tratamiento preventivo. Y para prevenirlo hay multitud de tratamientos. Ahora vamos a pasar ya de hablar de los nutrientes del suelo. Solo vamos a centrarnos así un poquito por encima. Tenemos un webinar específico hecho sobre nutrientes y demás, al igual que sobre analíticas, pero pasaremos a hablar un poquito de ello. Los macronutrientes que tenemos, nosotros siempre hablamos de macronutrientes primarios, macronutrientes secundarios y micronutrientes o oligoelementos, ¿vale? Los macronutrientes primarios es lo que la planta consume en mayor cantidad, los secundarios evidentemente en menores cantidades, y siempre, cuando hacemos la fertilización, siempre se tiene en cuenta este tipo de macronutrientes normalmente. Lo otro suele ser cuando tenemos algún problema que hemos identificado una deficiencia, o nos hemos dado cuenta que aplicando ese tipo de macronutrientes siempre tenemos mejores rendimientos. Hemos estado muy acostumbrados al NPK a nivel de fertilización. Hoy, por suerte, esto está cambiando. Los técnicos de campo están haciendo un buen trabajo, los asesores, los comerciales, porque hay muchísimas empresas que venden fertilizantes, que no se basa solo en vender por vender, sino estáis vendiendo un asesoramiento al cliente y le estáis, sobre todo, recomendando lo que de verdad necesita su cultivo. Como podéis ver aquí, la importancia de estos nutrientes, en el caso del NPK, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, es tal porque cada uno tiene una función muy concreta. Por ejemplo, el nitrógeno está directamente relacionado con la producción de clorofila y la síntesis de proteínas y aminoácidos. Cuando vamos midiendo el índice de clorofila, por ejemplo, con un SPAG en campo, o vemos el tipo de clorofila que tenemos aquí en el laboratorio, que medimos con una hoja, y los azúcares en hoja y demás, que lo medimos con una analítica muy rápida, ¿vale? Eso lo que nos está indicando es la asimilación del nitrógeno, si se está asimilando bien o si hay suficiente nitrógeno en el suelo. El fósforo es un elemento súper necesario, no lo demanda la planta en tan grandes cantidades como el nitrógeno o como el potasio, pero puede resultar muy limitante y tenemos un gran problema de que el fósforo es un nutriente de minería, y entonces es uno de los nutrientes no renovables y es un gran problema a nivel de macronutrientes, ¿vale? Encima del fósforo ha habido problemas porque ha habido ciertos tipos de cultivo en algunos sitios con exceso de arsénico, porque había minas en África y demás, cuyo el fosfato era con un alto contenido de arsénico, y se ha pasado de positivos por arsénico. No preocuparse, porque esto la industria agroalimentaria hace controles exhaustivos y si encontrasen algo con exceso de arsénico, automáticamente lo retirarían, ¿vale?
podemos aplicar el fósforo de muchas formas. Hay dos formas de aplicar el fósforo prácticamente con la mayor concentración, riqueza, es con DAP o con MAP. El empleo del DAP o el MAP, siempre digo lo mismo. Si tenemos suelos ácidos, ¿vale? Cuidado con el DAP y el MAP para suelos básicos. ¿Por qué? ¿Por qué empleamos el DAP con suelos ácidos y el MAP con suelos básicos? Porque el DAP permite en su proceso, ligeramente, si lo medimos el pH, es básico. Entonces a un suelo ácido tenemos que añadirle un nutriente, le añadimos el fósforo de una forma que sea básica para evitar un bloqueo de acidificación superior. Y lo mismo sucede con el MAP. El MAP, su pH es ácido en reacción con agua. Si lo analizamos, ¿vale? Entonces lo añadimos al suelo en suelos básicos porque el proceso de acidificación evita que también tengamos esa retrogradación del fósforo teniendo en cuenta que el suelo es básico. El potasio actúa en la regulación de la respiración de la planta y la excreción de enzimas. Es muy importante en el engorde de frutos, en este caso en el engorde de tubérculos. Había una imagen muy representativa de la aplicación de nitrógeno y potasio en cultivos de patata, que la vi en la bibliografía hace años de mi época de estudiante y siempre ha pululado mucho por Google, pero hoy no la he encontrado para ponerla por desgracia, y es que es una imagen muy bonita de cómo se correlacionaba la aplicación de fertilizantes de nitrógeno y de potasio en una parcela de ensayo y con diferentes cantidades para ver cómo se incrementaba por hectárea el rendimiento de patata. Y encima lo hacían con los montones que se podía ver y era bastante instructivo. Los macronutrientes secundarios, igual de importantes, pero que se extraen en menores cantidades, ¿vale? Aquí encontramos el calcio, el magnesio y el azufre. La importancia del calcio es que actúa en la regulación estomática, en procesos metabólicos de absorción de nutrientes, y siempre lo podemos identificar por la dureza de frutas y hojas. El calcio es fundamental, pero también podemos tener, aunque tengamos grandes cantidades en el suelo, a veces podemos tener deficiencias del mismo por un desplazamiento del potasio. Son antagónicos. Un exceso de potasio puede provocar una deficiencia de calcio aunque lo tengamos en grandes cantidades. Lo mismo pasa con el magnesio respecto al potasio, ¿vale? El magnesio es importantísimo en el desarrollo de la fotosíntesis y la fijación de dióxido de carbono en las rutas metabólicas que tiene la planta por dentro, y el azufre en la generación de aminoácidos, que esto es fundamental para el desarrollo de proteínas. Hemos estado dando durante los últimos años muy de lado el empleo de azufre en nuestros cultivos como fertilizante. Antes no pasaba nada por las grandes cantidades que echábamos de sulfato y de azufre en nuestros cultivos para fumigar, por ejemplo, para tratar la araña roja o en forma de sulfato de cobre para atacar los hongos. Esto lo hemos ido quitando y nos estamos encontrando con cultivos con deficiencia de azufre. Y nosotros normalmente, todos los suelos que estamos teniendo, un porcentaje muy, muy alto, no voy a aventurarme a decir qué número es, pero un porcentaje muy alto se encuentra por debajo de las 5 ppm de azufre de iosulfato de suelo, lo cual es muy malo. Así que, por favor, tengamos en cuenta el azufre en su empleo en la fertilización. Encima el azufre, una vez que lo aplicamos en el suelo, es difícil, la planta lo va demandando, los microorganismos, en transformación de este azufre, tenemos azufre orgánico, así que no lo perdemos, es muy importante aplicarlo. Encontramos otros micronutrientes y oligoelementos como pueden ser el boro, el hierro, cobre, zinc, molibdeno, cobalto, flúor, todo lo que veis aquí. El sodio y el aluminio, que son tóxicos en el suelo, también la planta los necesita en ciertas condiciones para hacer ciertas cosas, pero en cantidades ínfimas. Es decir, estos nutrientes van a estar cuando tenemos en exceso. El sodio, si lo tenemos en exceso y tenemos una mala cantidad de otros que tienes, como el fósforo, el potasio, el calcio y el magnesio, podemos tener grandes problemas. Si tenemos los otros en una buena cantidad, pues bueno, se equilibra, ¿vale? Y el aluminio siempre vamos a tener problemas con él cuando tengamos un pH del suelo por debajo de 5,3. Si tenemos el pH del suelo por encima de 5,3, no tendremos problemas por toxicidad del aluminio porque queda bloqueado su absorción, ¿vale? Es muy importante tener en cuenta también que este tipo de nutrientes, una fertilización orgánica, cuando aplicamos estiércol y demás, lo estamos aplicando muchos de ellos y no vamos a encontrar deficiencias. A veces es raro, por ejemplo, encontrar deficiencia en hierro en el suelo, pero también se puede dar. Lo normal es que haya 150 ppm. Creo que una última analítica que he visto hoy tenía 130 y pico, no, perdón, miento, 34 ppm de hierro, cual era muy bajo.
también era un cultivo que por lo que me han estado contando, que es que llevaban 4 años que nada, y habíamos hecho un análisis de material vegetal para ver qué tipo de problema tenía. Aparte que tiene un ataque de hongo brutal de pie negro, al extraerlo no tenía raíces, nosotros vimos la muestra que nos mandaron, no tenía raíces secundarias, ¿vale? Y esto se ve provocado, pues, una deficiencia brutal también de micronutrientes, solo de fósforo. Estos elementos traza, estamos hablando de ellos en los 2 últimos webinars, son 2 elementos que nunca se han tenido en cuenta como micronutrientes u oligoelementos, pero se ha visto en los últimos años que influyen en el cultivo y algunos de ellos muy positivamente. Estos son el yodo y el silicio, ¿vale? El silicio se ha demostrado que de una forma u otra interfiere en la planta, mejora las capacidades de la planta, mejora también sobre todo para segregar ciertas sustancias para defenderse, y el yodo también lo que se está investigando es que por lo visto actúa como fitofortificante y que su presencia en el suelo no es baja, curiosamente, porque nosotros estamos viendo muchos suelos con 100 ppm de yodo, 40 ppm de yodo. Un análisis que nos está pidiendo uno de nuestros distribuidores, ¿vale?, con el que cooperamos, y la verdad que es un descubrimiento. Lo que pasa es que sí, estamos recopilando datos porque para saber en un futuro cuál es el rango alto, medio o bajo de yodo. Ahora mismo tenemos unos rangos puestos, pero los queremos mejorar cuando tengamos un análisis, pues cuando tengamos a lo mejor una base de datos de 5.000 análisis donde estamos analizando yodo, pero poquito a poco. Como os hablaba que la acidez de los suelos es un gran problema y que estamos empleando también muchas veces fertilizantes que tienen una acción ácida, os hemos puesto esta hoja aquí para que la tengáis vosotros, que os podáis descargar donde queráis, una captura de pantalla, tranquilos, porque esto llega mañana con el PowerPoint de mañana. Esta hoja, lo que hacemos es calculamos si tuviésemos que echar, por ejemplo, si echamos 100 kilos de sulfato amónico, cuántos kilos tendríamos que echar de carbonato de calcio, o de dolomita, o de cal viva, o de cal muerta, o de silicato de calcio, para neutralizar la acidificación de ese fertilizante. Por ejemplo, si echásemos 100 kilos de urea y quisiésemos neutralizar la acidez de urea con dolomita, por cada 100 kilos de urea tendríamos que echar 79 kilos de dolomita, lo cual tenemos que estar muy tranquilos porque todos esos productos que vienen ahí son terriblemente baratos. Estamos hablando que algunos de ellos cuestan incluso menos de 40 euros por tonelada, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta para cuando hagáis vuestra recomendación de fertilización o empleéis estos fertilizantes en vuestros suelos para evitar una excesiva acidificación, ¿vale? Luego también esta tablita que os adjunto aquí es para que tengáis en cuenta lo siguiente. Antes os he hablado de que, por ejemplo, un exceso de potasio disminuía o desplazaba la absorción de 2 nutrientes que pueden ser que son vitales como el calcio o el manganeso, ¿vale? Pues aquí hemos hecho un listado de los nutrientes que en su exceso nos pueden provocar una disminución o que desplace la absorción de esos otros nutrientes, sin embargo también puede estimular la absorción de otros, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta. También esta tabla, usarla según ya encontréis una deficiencia en vuestro cultivo, porque puede venir muy bien para ver si, oye, tengo un análisis de suelo, sé que tengo una deficiencia de calcio y tengo calcio en el suelo, pero es que tengo también muchísimo potasio. El problema es que tengo mucho potasio. Voy a intentar ahorrarme la fertilización potásica el siguiente año o echar menos, y para ese año del cultivo pues voy a echar a lo mejor una aplicación de calcio vía foliar para la planta para darle un empujón. No hay ningún tipo de problema en hacerlo. Muy importante, vamos a calcular ahora, hablar sobre ya la patata, las necesidades de fertilizante y extracción de nutrientes. Estos nutrientes que estamos hablando, que estoy hablando aquí, ¿vale? Se han hecho teniendo en cuenta el rendimiento en tonelada de patata. Es decir, si quisiésemos calcular las extracciones para una finca que tiene 5 hectáreas con 60 toneladas por 60 toneladas por hectárea de patata, pues con la calculadora que os voy a presentar ahora, que tenéis todos ya y que si no tendréis mañana también en vuestro email, ¿vale? Con este tipo de calculadora sabremos al instante los nutrientes que estamos extrayendo y lo que necesitamos, ¿vale?
es muy importante que para utilizar un tipo de manejo de fertilización donde queremos basarnos en los rendimientos de los cultivos, trabajemos con un suelo equilibrado. Si no lo estáis haciendo, lo mejor, hacemos un análisis que resulta muy barato con la interpretación, ¿vale? Y decimos, vale, tenemos este problema o está este suelo bien, podemos hacer esta fertilización. Que no podemos, vamos a ver por qué no podemos. Pues tenemos desviado el pH, tenemos un exceso de nutrientes, vamos a ver. Y con la analítica de suelo se ve súper rápido y trabajamos por esto, ¿vale? Y entonces podemos ya proceder a hacer un manejo de la fertilización basada en la ley de los anticipos, ¿vale? Que es lo que estamos trabajando en suelos pobres. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un suelo equilibrado, que lo tenemos completamente, vamos a decir, en sus condiciones óptimas a nivel de castiones de nutrientes, se puede trabajar con la ley de la restitución, es decir, recomponemos los nutrientes que hemos extraído previamente. En estos cálculos, pone aquí que no son aplicables en fases iniciales del cultivo. Esto lo pongo aquí, no es aplicable en fase inicial del cultivo si estamos teniendo en cuenta si estamos aplicando fertirrigación. Entonces tendríamos que hacer una dosificación de estos cálculos globales que hemos obtenido, ¿vale? Que lo tengamos también muy en cuenta. Ítems a tener en cuenta con el cultivo de la patata y con esta calculadora, ¿vale? Y eso es útil para el cultivo cuando se conocen los datos de estos cultivos. Es decir, vamos a saber la superficie que tenemos, que evidentemente la tenemos que saber, y sabemos un rendimiento esperado medio. Tener realizado análisis de suelo para poder hacer esto, porque si no nos podemos jugar mucho dinero, o podemos ganar mucho, todo depende de cómo juguemos. Cuidado con los fertilizantes que provoca la acidificación de los suelos. Limitación del empleo del nitrógeno según la normativa, porque muchas veces tenemos aquí la calculadora que el nitrógeno nos puede salir en unas cantidades mucho más altas de lo recomendado por normativa. En estos casos yo lo que recomiendo es jugar también con la fertilización orgánica para que haya bacterias que fijen nitrógeno en el suelo, etc. ¿Vale? Y en caso de la fertilización, los análisis de control, que no cuesta nada hacer un análisis de control del extracto, ¿vale? Si con un lisímetro se saca el nutriente, no es muy bueno tenerlo. Y es más, aquí os he puesto una de las patatas así que llama mucha atención, la Violette Noir, para que la tengáis disponible, ¿vale? Aquí podéis ver una analítica de suelo, ¿vale? Esto es un análisis típico de... Este es el análisis más básico que hacemos desde aquí, desde el laboratorio, con las diferentes partes que tenemos. Pero bueno, en la webinar de hoy no se trata de explicar cómo se interpreta este análisis de suelo, ya se explicó en otros webinars, también se volverá a explicar de nuevo en un futuro, así que no os preocupéis, ¿vale? Que será de nuevo. Nosotros siempre en las analíticas de suelo las dividimos en varias partes para que tengamos bastante información y de esta forma ir desgranando las características del suelo. Si, por ejemplo, nos pasaba yo hablando con un cliente hoy, ¿vale? Si habéis hecho una aplicación de materia orgánica muy grande el año pasado, o habéis hecho una aplicación de materia orgánica de basura, de estiércol, el último año, nos salta en la analítica, lo sabemos. Por ejemplo, un chivato que tenemos nosotros aquí para saber que tenemos el nitrógeno del año pasado y que se ha hecho una aplicación de enmienda orgánica es la amoniacal. Si os lo he disparado la amoniacal en esta época del año, un poquito, ¿vale? Que ande por encima de 100 ppm, casi seguro que es que había una fertilización orgánica ese año o hace 2 años hubo una fertilización orgánica brutal, ¿vale? Y luego también tenemos las diferentes partes finales con las características, por ejemplo, hidráulicas del suelo, riesgo de salinidad, el estudio de carbono, unidades fertilizantes disponibles. Todo esto son valores que damos con la analítica más barata de suelos. Esto que veis aquí ya es la tabla de extracción de nutrientes con las diferentes partes, ¿vale? Pero mejor os la explico en directo utilizando la que tengo ya aquí lista para utilizar con vosotros. Que la voy a buscar aquí. Vale. Creo que veis todos bien sin ningún tipo de problema el Excel. Todos tenéis este Excel, ¿vale? Si no lo tenéis es porque lo habéis escrito a última hora, revisar vuestro mail y
mañana por la mañana y que lo vais a tener todos seguro. Y bueno, el Excel vosotros lo tenéis bloqueado. Tenéis bloqueado ciertas partes. Por ejemplo, aquí no se puede modificar, no podéis modificar nada, tampoco por aquí. Solo podéis modificar las partes que son poner el nombre de la persona, o si sois vosotros en este caso los que vais a calcular las extracciones, el municipio y demás, y luego también el rendimiento esperado del cultivo. En este caso, imaginaros que tenemos un rendimiento esperado de 50 toneladas por hectárea y una superficie de 10. ¿Vale? Pues estos valores de aquí, que ya vosotros no podéis tocarlos, veis cómo van variando. ¿Vale? Podemos calcular también, incluso por el marco de plantación, las extracciones por planta, en unidades también. Esto lo guardamos aquí porque esta misma tabla la usamos, por ejemplo, para frutales y demás, cuando queremos saber lo que se extrae por cada árbol. Lo hemos mantenido, pero evidentemente sacar aquí el consumo por planta es irse de madre. ¿Vale? Luego tenéis aquí una parte muy importante que es la dosis de fertilización. Vosotros trabajáis con esta parte, con la de la dosis de fertilización. Entonces, ¿qué sucede? Vosotros lo que tenéis que hacer aquí es poner el fertilizante que vosotros queréis poner, ¿vale? Para calcularlo todo. Imaginad que queréis poner un fertilizante nuevo, por ejemplo aquí la urea. Pues entonces lo que hacemos es ponemos, por ejemplo, urea. La urea sabemos que tiene un 46% de nitrógeno, lo pondríamos aquí, un 46%, ya entra en porcentaje, ¿vale? Y si quisiéramos poner cualquier otra cosa, lo podemos poner aquí. También incluso podemos poner el precio. Pues la urea imagino que nos cuesta ahora mismo 310 euros tonelada. Lo ponemos y no hay problema, ¿vale? Como nosotros os damos los resultados de lo que tenéis disponible en vuestro suelo, cuando tengáis cualquier tipo de nutriente por encima del rango medio, os recomendamos que ponga aquí su cantidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor lo podemos ahorrar. Si ponemos que tenemos aquí disponible en el suelo por cada hectárea 3.000 kilos de magnesio, podemos ver que tenemos disponible y que a lo mejor podemos ahorrarnos la fertilización en magnesio respecto a las extracciones, ¿vale? Pero bueno. Y luego, finalmente, aquí os aparece un desglose general donde aparecen los fertilizantes empleados, la dosis total de esos fertilizantes, la dosis por hectárea, el precio total, el precio por hectárea y todo también desglobado, ¿vale? Y la dosis que tenemos que echar con cada uno de los fertilizantes empleados. En este caso de aquí, siempre digo que a mí el triple 15 no me gusta porque no es que no me guste, sino es que siempre la gente es triple 15, triple 15, triple 15. Vale, triple 15 significa que estamos echando 15 unidades de nitrógeno, 15 unidades de fósforo, 15 unidades de potasio. Y como podemos ver aquí, si hacemos esto, la relación no es de 15, 15, 15. ¿Vale? Si, por ejemplo, estuviésemos echando, imaginaos que vamos a tener un rendimiento de 3 toneladas por hectárea, si hacemos el triple 15, tendríamos sin ningún tipo de problema suplida la necesidad de nitrógeno. ¡Oh, perfecto! Tendríamos un problema. El fósforo, estaríamos tirando 9 unidades de fósforo. No nos harían falta. Estaríamos tirando el dinero. Y sin embargo, de potasio, nos estamos quedando cortos. Estamos dejando de ganar dinero. ¿Vale? Entonces hay que jugar con los fertilizantes, hay que jugar con los nutrientes que tenemos en el suelo. Pues mirad, vamos a proceder a hacer un cálculo de cómo sería esto. Vamos a poner un rendimiento, por ejemplo, esperado de cultivo de 50 toneladas. Voy a poner números redondos para que me resulte más rápido hacer el cálculo. Vamos a poner la superficie de cultivo 10 hectáreas, ¿vale? Como veis, todo se ha variado bien, la dosis, vamos a jugar con ello. Y voy a hacer lo siguiente, voy a hacer un poco de trampas. Voy a cuadrar en un primer momento, puede echar también nitrato potásico o no. Porque tenemos aquí, podemos cuadrar por un lado el fósforo y demás, y entonces no hay problema. Vamos a ver. El nitrato potásico en este caso lo podemos poner, a ver si me acuerdo correctamente de la cantidad, es que estoy buscando que no me acuerdo, eran 12, 12,46, sí, no, lo tengo aquí puesto.
tengo puesto aquí nitrato potásico, el 12046, ¿vale? Pues vamos a cuadrar en primer lugar, y luego tenemos aquí también el fósforo, un fosfato potásico. Pues vamos a cuadrar primero aquí el fósforo en la dosis, ¿vale? Estamos viendo que necesitaríamos unas 1000 unidades de fósforo. Y aquí tenemos por cada 100 kilos, la dosis tenemos 36 unidades de fósforo. Necesitaríamos unas 30 veces más que eso para suplir los 1000. Vamos a ver, si ponemos 300, 3000, ¿qué pasaría? Pues mirad, con 3000 nos estamos pasando, vamos a poner 2800. Con 2800 kilos de nitrato potásico, perdón, de fosfato potásico, tendríamos equilibrado ya la fertilización del fósforo. Nos pasaríamos incluso un 1%, ¿vale? Si nos pasamos un 1%, no es pasarse nada. Si nos pasamos, creo que pasarse por encima de un 10% ya es contraproducente económicamente. Quedarnos cortos también por debajo del 10% también es contraproducente económicamente. Vamos a cuadrar, ponemos hecho 2.800 kilos. Ahora, lo siguiente que quiero cuadrar yo, en este caso, sería imaginar el potasio, que es lo que más necesita nuestro cultivo, que en este caso necesita 4.500 kilos pues, y tenemos un 46%. Pues vamos a ver qué pasa si echamos 6.000 kilos de potasio. Nos seguimos quedando cortos, vamos a jugar 7.500. Esto es ir tanteando con las manos, ¿vale? A mano. Vamos a echar 10.000. A ver qué pasa. Con 10.000 nos pasamos. No quiero perder el dinero. 9.500, bueno, nos pasamos un 5%. Me gusta mirar el céntimo. 9.100. Mirad, le hemos clavado, creo que de casualidad, con un 0%. ¿Vale? Baremo, nos pasaríamos aquí en el baremo, podéis ver que nos pasamos 22 kilos, aquí 8 kilos, y aquí nos faltaría todavía para cuadrar por aquí la urea, el nitrógeno. ¿Vale? Yo he puesto urea por poner otro fertilizante, podemos poner nitrato amónico cálcico, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer que no quiero que se alargue en exceso el webinar, así que si queremos poner, por ejemplo, nitrato amónico cálcico, vamos a poner el nombre y sabemos que tiene que lo hay de un 26% de riqueza de nitrógeno y que lo hay con un 16% de calcio, incluso hay por ahí también un 7% de magnesio, ¿vale? Pues podríamos cuadrar, si queréis, con este para ver qué pasa. Necesitamos 2.500 kilos, pues es que blanco y en botella. Si metemos aquí 2.000 kilos, vais a ver lo que pasa, que nos quedamos cortos. Metemos 2.500, nos quedamos cortos, vamos a irnos a 3.100, a ver qué pasa. A 3.200, por ejemplo. Quedamos cortos, vamos a irnos un poco más. 4.500, corto. 5.000. Con 5.000 nos quedaríamos, por ejemplo, un 4% por debajo. Como veis aquí, nos faltarían 108 kilos, que esto sería básicamente multiplicar, si echásemos evidentemente 5.500, quedaría ya que nos pasaríamos un 1%, ¿vale? Nos pasaríamos en 22 kilos. De aquí me preocuparía que nos seguimos quedando cortos, en teoría, en calcio, ¿vale? Nos faltan todavía 1.120 kilos a los que llegar. En magnesio nos estaríamos quedando cortos en 115 y en azufre en 50. Ahora imaginaros que, muy importante, estos, aquí pone el precio por kilo, ¿vale? Estos precios me los estoy inventando completamente. Una vez puesto aquí, lo podéis ver, ¿vale? Nos aparecerá aquí al final del todo la dosis total, la dosis por hectárea, el precio total, el precio por hectárea, y esto como por definición viene de las otras tablas que utilizamos con árboles, el precio por planta sale este. Es ridículo, ¿vale? Pero imaginaros con este tipo de fertilización, por decirlo así, con estos precios inventados, que son inventados, nos saldría una fertilización de 580 euros por hectárea. Tenemos que jugar siempre con esto. Podemos conseguir precios mucho más baratos para fertilizar y también nos permite comparar los diferentes nutrientes que tenemos que emplear. Una de las cosas que estamos intentando hacer es una calculadora que nos permita saber el precio de los nutrientes para comparar a nivel de los diferentes fertilizantes
comparar si nos interesa más echar uno u otro. Pero bueno, eso es algo que estamos haciendo para hacer una entrada de blog, que en ese caso os recomiendo que sigáis nuestro blog en redes sociales a través de, por ejemplo, en Twitter, bueno, en Instagram podéis buscar Fertivos. Encima en Instagram es muy interesante porque todos los días ponemos cosas que hacemos de trabajo de laboratorio. Nos podéis seguir también en Facebook y en LinkedIn. Pues ahora sí, si nos importa, vamos a volver a la presentación. Y nada, a ver. Maximizo. Los problemas que podemos encontrar en nuestro suelo para cultivo de patata, no ya que hemos hablado de fertilización y demás, son los propios muchas de las solanáceas, ¿vale? Como podemos encontrarnos en tomate o en pimiento, y es un pH demasiado ácido, es que presente una electroconstividad muy alta o suelos salinos, que tengamos una deficiencia de nutrientes o unos bloqueos de nutrientes, una mala gestión de los recursos hídricos, la patata, el encharcamiento lo aguanta fatal, tiene graves problemas. Y también muy importante, tenemos siempre que hacer encalados de suelo, pero por favor, no hagamos lo de, no, es que he ido y voy a echar, ¿qué vas a echar en el suelo? No voy a echar dolomita, voy a echar carbocal, voy a echar cal. ¿En qué cantidad? Pues tal, ¿por qué? No, porque me han dicho que tengo que echar 5.000 kilos por hectárea. No sé, te sale más barato hacer un análisis para toda la explotación, saber la cantidad exacta que tienes que echar, que pasarte o quedarte corto. Si te quedas corto, el problema que tienes previamente lo vas a mantener, pero es que si te pasas, puedes tener una cementación ahí increíble o bloqueos de nutrientes, un desplazamiento que tardes 2 años en poner la finca de la explotación de nuevo batón. Esto también pasa cuando la gente echa sulfato de calcio, yeso agrícola, cuando hay que bajar el pH, que es que a veces se les ha ido de madre echándolo y lo han provocado una liberación de ácido sulfúrico tan bestia que han provocado una acidificación del suelo demasiado grande. ¿Vale? También os indico aquí que estamos nosotros trabajando en un proyecto de análisis de savia que se llama SAPNOR. Este también lo estamos desarrollando para patata. Tendremos los primeros resultados este año también con patata. Hay unos primeros, tenemos del año pasado unos primeros marcos de referencia y ahora los queremos expandir más todavía. El de patata es mucho más sencillo que el manejo que en frutales, ¿vale? Esto lo estamos utilizando sobre todo para saber cómo va la fertilización del cultivo de la patata y poder de una forma rápida actuar sobre los manejos que el manejo que tengamos que tener en el programa de riego, porque a veces un análisis foliar hacemos un correcto desarrollo de la hoja porque hemos tenido un buen contenido de calcio en un primer momento del cultivo, pero a lo mejor después se nos cae y lo hemos resentido en el desarrollo del tubérculo. Con el análisis de savia evitamos esto. ¿Vale? Es una técnica pionera que tenemos aquí, que está financiada por ICE y por los fondos y cofinanciada también por los fondos FEDER, por un proyecto europeo. Entonces, es una técnica de alto valor. Nada, ya nos estamos acercando al final, ¿vale? Hacemos webinars también específicos con clientes, que son de acceso cerrado, ¿vale? De esta forma permite tener un contacto directo con vosotros para poder solventar cualquier tipo de duda o sugerencia. Con técnicos de campo también hacemos este tipo de webinars para intentar entre todos trabajar, mejorar nuestros servicios día a día y aceptar todo tipo de crítica constructiva que nos permita sobre todo dar un mejor servicio al agricultor finalmente. ¿Vale? Si sois agricultores y queréis hacer análisis de vuestro suelo, tenéis algún tipo de duda, podéis sin ningún tipo de problema contactar con nosotros, que si queréis hacer análisis tenemos seguramente algún distribuidor de zona cercano que pueda trabajar con vosotros sin ningún tipo de problema, si echaros una mano a lo que necesitéis. Así que nada, os voy a dar las gracias y ahora sí lo que voy a proceder es a leer un poquito el chat y el apartado de preguntas y respuestas. A ver si lo encuentro, que me ha dejado un poco... Vale. Voy a ver, estoy leyendo ahora mismo lo del apartado de chat, ¿vale? Manuel Ángel, ¿qué microorganismos protectores se recomiendan aplicar a las plantas? Pues mira, tricodermas y micorrizas. La gente cree que es lo mismo, no es lo mismo. La micorriza se mete dentro de las raíces, dentro del sistema arbuscular,
y entonces actúa de una forma específica. La micorriza no micorriza, no se mete dentro de la planta, sino que se genera alrededor. Y las micorrizas también se pueden perdón, las tricodermas se pueden aplicar vía foliar en los cultivos y demás, ¿vale? Es muy importante cuando lo usemos. Yo las que conozco iban muy bien. Podéis hacer unas pequeñas pruebas, sí que os invito a que las hagáis yo con cualquier distribuidor que tengáis de zona. Las hay mejores, las hay peores, como todo. Pero bueno, eso es probar. Javier, me estás preguntando qué opino de la dolomita para subir el nivel de calcio y el magnesio. Si es dolomita, a mí la dolomita me gusta mucho. Sé que hay cosas mejores, ¿vale? Como por ejemplo puede ser diatomeas y demás de alga fosilizada, que sí, que es mejor. Pero la dolomita es muy barata. Eso sí, dolomita, por favor, pulverizada. Entre granillo y pulverizada, por favor, pulverizada. Que cuesta un poco más cara, pero es que se incorpora en el suelo muchísimo muchísimo más rápida, ¿vale? Manuel Ángel, que si existe alguna página web donde consultar los diferentes fertilizantes disponibles en el mercado. Pues a ver, y una cosa que quería publicar en el blog hace un tiempo hablando de los diferentes tipos de fertilizantes que hay por diferentes tipos que tenemos en diferentes problemas de diferentes nutrientes, hablando de ellos. Es algo que tengo pendiente, pero bueno, no sé, tengo aquí algún libro de fertilizantes, es que tengo en casa, pero bueno, bibliografía hay bastante. Incluso estoy intentando ver si tengo por aquí alguno, no, ¿verdad? Los tengo en casa, yo, por ejemplo, es que tengo libros, son libros, por ejemplo, que hay de unas 300, 400 páginas, ¿vale? Que solo hablan de fertilizantes específicos. Y hay bastantes, buscando información se encuentra. No obstante, esperemos que en el blog en los próximos meses os subamos información de ella, de este tipo de fertilizantes. Porque viene muy bien saberlo, porque cuando estamos hablando con los distribuidores, con quien vende los fertilizantes y demás, muchas veces ellos no traen otro tipo de fertilizantes porque no se los demandan. Pero sin embargo, si unos cuantos agricultores lo demandáis porque estáis interesados en hacer un plan de fertilización muy específico, pues no lo andéis ni pensando, pedirlos. El MAP y el DAP son muy consumidos, pero es que muchas veces hay sitios donde es que no los encuentras, ¿vale? Entonces, pues puede ser interesante. A mí me ha pasado en una zona de Badajoz que es que nadie suministraba dolomita. Y oye, es que te estoy hablando de una zona, un pueblo que tiene un rango de acción de unos 30 kilómetros a la redonda, con decenas de pueblos pequeños y que no hubiese ni un solo servicio de venta de fertilizantes que distribuyese dolomita. Digo, si es que tiene aquí, aunque la dolomita, el precio sea barato, pero es que tú cuando vendes a un agricultor dolomita, a lo mejor estás vendiendo mínimo 50, 60 toneladas, ¿vale? Porque lo aplica una vez y tiene para varios años. Aunque el margen comercial, no sé, no tiene que ser a lo mejor muy grande, pero bueno, le ayudas, ¿vale? El problema de la patata hueca puede ser por varias cosas un problema de patata hueca, desde una deficiencia de potasio a una fisiopatía o a que la tengamos hueca por un ataque que esto pasa a veces por algún ataque de gusano, ¿vale? Si no te importa pasarnos a lo mejor imágenes de lo que te refieres en concreto de la patata hueca, a lo mejor podemos ayudarte, ¿vale, Antonio? Te pido disculpas por no poder ayudarte de esta forma así por adelantado. Luego, José Meser, ¿qué requisito hay que tener para ser distribuidor de Fertivos? Esto, si no te importa, nos escribes un mail a Fertivos o nos mandas un WhatsApp al teléfono que tenemos ahí puesto, el 923021282, y si no te importa te lo indicamos, ¿vale? Actualmente tenemos por varios puntos de España, pero se están buscando también más, ¿vale? Por mi parte, no sé si tenéis algún tipo de pregunta más por hoy, ¿vale? Si no tenéis ningún tipo de pregunta más, es que estoy intentando acceder al apartado de preguntas y respuestas y ahora mismo no me está dejando. Y es que creo que habéis manifestado una pregunta por ahí. No sé qué estará pasando. A ver. No me deja acceder al apartado de preguntas y respuestas. Ay, perdón.
No sé qué está pasando con Zoom ahora mismo, que nos está dando problemas, lo que no nos ha pasado nunca. No sé. Vale. Pido disculpas porque no sé qué está pasando con Zoom, que nos está dando problemas, ¿vale? Sí que he podido ver que en el apartado de preguntas y respuestas habéis puesto que qué puede ser lo que provoque las verrugas de la patata. A ver, las verrugas, esa sarna, puede estar provocada por muchas cosas. Normalmente es por un ataque de un tipo de hongo. Hay bastantes hongos que actúan atacando a la patata. Algunos de ellos, pues, el que he citado anteriormente, que es el más común, y este tipo de sarna, lo que sí está demostrado que es que está muy relacionado con pHs altos en el suelo. pHs altos en la patata provocan muchas veces sarna por ese tipo de problema. Y también mucho cuidado con el material vegetal. A veces tenemos material vegetal contaminado y nada, estamos teniendo problemas con eso, con el cultivo. Pues no sé si he solventado todas vuestras dudas, preguntas y respuestas. Por mi parte, daros las gracias de haber estado aquí hoy, un placer. Muchas gracias por haber estado a pesar del fútbol. Cómo se nota los días que hay fútbol, que se presenta menos gente. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y que paséis un buen día. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, podéis contactar con nosotros por WhatsApp, llamarnos por teléfono al teléfono de atención al cliente o mandándonos un mail y al instante os intentaremos contestar, ¿vale? Así que buenas tardes a todos.